es algo, es alguien, tiene vida en sí misma. Mi nombre es Francisco Javier Araya. Se supone que ya estaba yo transmitiendo. Javier Araya, no Araña. Araya. Tampoco Anaya. Araya. Y soy de San José, Costa Rica. Inicié este caminar a los 16 años. Ya hoy tengo 36 años de edad. Aunque dicen que sigo reflejando los 16. Es que dicen que el Señor Jesús, conforme pasan los años, nuestro se vuelve viejo. Conforme pasan los años en Jesús, es juventud acumulada. Soy el mayor de 7 hermanos. Soy laico en la misión. Voy a fundar una congregación. Voy a fundar una congregación que se llama Sococo. ¿Cómo se llama? Sococo. Solteros, consagrados y codiciados. Esa es la autoestima que da el Señor. Pero como tengo novia, siento decepcionar a las chicas. El Sococo sigue, pero con una pequeña, gran variación. Solteros, consagrados y controlados. Pero como el Señor nos llama a tomar decisiones, ya próximamente, prácticamente en 2 meses, mi novia y yo, Helen, estaremos contrayendo matrimonio el 1 de diciembre de este año. Están invitados todos a la misa, nada más, a la misa. Muy bien. Estamos aquí como servidores de la Renovación Carismática Católica. Estamos hablando aquí a servidores de grupos de oración, de ministerio, de toda esta diócesis de la Renovación Carismática Católica. Esa es nuestra identidad. Soy cristiano, católico, carismático. ¿Qué somos? Cristianos, católicos, carismáticos. Esa es nuestra identidad. Pero en cuanto a esto, hay que ser entusiastas, alegres, hay que ser entendidos por qué lo somos. Y hay que ser emprendedores, hay que asumir un camino, es un camino de santidad, es un estilo de vida. Y al estar aquí como servidores, la primer motivación para servir, para evangelizar, dice el Papa Francisco en una exhortación llamada Alegría del Evangelio. ¿Cómo se llama la exhortación? En el numeral 264, dice el Papa Francisco que la primer motivación para evangelizar, para servir, la primer motivación es el amor que hemos recibido de Jesús. Es esa experiencia de ser salvados y rescatados por Él. Es decir, estamos aquí porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha rescatado. Estamos aquí porque Él es aquel, como dice 1 Juan 4:19, que nos ha amado primero por su iniciativa. Estamos aquí porque, como dice San Pablo en Colosenses 1:13, Él nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino de amor. ¿Cuántos aquí han sido rescatados por Jesús? Tenemos conciencia, convicción y certeza de que estamos aquí porque Él nos ha rescatado, nos ha llamado,
nos ha salvado. Y dice el Papa Francisco, esta es la primer motivación, lo que nos debe mover desde adentro para servirle, para evangelizar. Él nos ha rescatado, nos ha salvado. ¿Para qué? Escuche muy bien, servidor. Para ser parte de la historia de la salvación. Y parte activa, parte protagonista. En la vida existen 3 tipos de personas. ¿Cuántos tipos de personas? 1, los que no saben lo que pasa. Los que pasan desapercibidos. 2, los que ven lo que pasa. Solamente ven lo que pasa. Los espectadores. Y 3, los que hacen que las cosas pasen. Los protagonistas. Y el Señor te ha salvado, te ha rescatado y ha dado sentido a tu historia de vida, propósito, para que tú seas parte de la historia de la salvación como parte activa, como protagonista. ¿Cómo qué? El Señor no cuenta con un vamos a ver qué pasa. El Señor cuenta con un hágase en mí, según tu palabra, como la Virgen María. Y desde ahí, con la fuerza del Espíritu Santo, hacer que las cosas pasen. Dígale al que tiene al lado, haz que las cosas pasen. Pero convénzalo, no lo desanime, ¿sí? Haz que las cosas pasen. Sé protagonista. Y me han pedido hablar de los retos de la renovación carismática católica después del jubileo. Gracias. Después del jubileo, post-jubileo. Yo quisiera que pusiéramos la mirada en Jesús. Como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, fijos los ojos en Jesús, el iniciador, el consumador de nuestra fe. Y cuando ponemos los ojos en Jesús, la mirada en Jesús, Él nos invita a tener una mirada de la historia. Porque dice la misma carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Quién es Jesús? El mismo de y de siempre. Mirando a Jesús, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Él nos invita a tener una triple mirada de la historia. Esto lo enseñó San Juan Pablo II. Entrando el nuevo milenio en el año 2000, San Juan Pablo II escribió una encíclica, Nuevo Milenio, Ineunt, el nuevo milenio entrante. Y en esta encíclica, allí en los primeros numerales, numeral 1, 2, San Juan Pablo II nos invita a tener una triple mirada de la historia. Y dice el Papa San Juan Pablo II, ¿cuál es esa triple mirada? Hay que mirar el ayer con gratitud, el hoy con entusiasmo y el mañana con esperanza. Nos invita a tener esta mirada de la historia. Vamos a ver. Nos invita a mirar el ayer con, díganlo fuerte, con gratitud. Nos invita a mirar el ayer con, el hoy con entusiasmo, el hoy con y el mañana con esperanza. Yo creo que en la renovación carismática católica, para tener más clara nuestra identidad, yo quisiera invitarlos como a hacer un recorrido de la historia en este momento, porque es necesario, decía San Juan Pablo II, hacer memoria, no perder la memoria.
para no perder la identidad. Hacer memoria de la renovación carismática católica. ¿Les gustaría que hiciéramos un pequeño recorrido histórico? ¿Sí o no? Pero no solamente de los inicios de la renovación, sino ir un poco más atrás. Porque la renovación carismática católica, su definición es la siguiente, y lo ha dicho el Papa. De los apóstoles, hermanos y hermanas, uno descubre que no hay solamente un Pentecostés. ¿Saben cuántos Pentecostés narra el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Quieren saberlo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Narra los siguientes. Les digo solo el capítulo, para que ustedes lleguen a su casa a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer Pentecostés en Hechos 2, el Pentecostés fundante. Segundo, Hechos 4, el Pentecostés en medio de la persecución. El tercero, Hechos capítulo 8, el Pentecostés en Samaria. El cuarto, Hechos capítulo 9, el Pentecostés en Damasco, Pablo, ¿recuerdan? Ananías. Hechos capítulo 10, quinto, el Pentecostés en la casa de Cornelio. Mientras Pedro predicaba, descendió el Espíritu sobre los que estaban ahí. El Pentecostés conocido como de los gentiles, de los que no eran judíos.
El sexto, Hechos 16, el Pentecostés en la cárcel de Filipo. Y el séptimo, el Pentecostés, Hechos capítulo 19, el Pentecostés en Éfeso. Cuando Pablo llega y se encuentra unos hombres en este lugar y les pregunta, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu? Y ellos contestan, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y orando sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Cuántos Pentecostés les mencioné? ¿Cuántos? 7 Pentecostés. Fíjense qué interesante. 7. Que significa totalidad, plenitud. ¿Recuerdan que Jesús le dijo a Pedro, perdonarás 70 veces? Es decir, siempre, plenamente. Como si San Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dijera que lo normal en la iglesia debiera ser vivir de Pentecostés en Pentecostés. Ese es un carismático. Aquel que vive de Pentecostés en Pentecostés. Dígale al que tiene al lado. Camina de Pentecostés en Pentecostés. Y lo normal en la iglesia, durante los primeros siglos, era esto. Lo que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Los discípulos, los creyentes, dando testimonio con poder de Jesús. No podemos callar lo que hemos visto y oído, evangelizando con signos, prodigios y milagros. Y vemos una vida carismática, floreciente en la iglesia. Oigan esto, hermanos. Lo normal en la iglesia durante los primeros siglos era esto también. Había una vida carismática, había una vida en el espíritu floreciente. Había una evangelización con poder. Los carismas eran parte normal de la vida de la iglesia. Pero ¿qué pasó con el paso de los siglos? Sucede lo siguiente. Con el paso de los primeros siglos, la vida carismática de la iglesia se fue apagando. Hubieron algunas cosas. Allá en el siglo II apareció una herejía. ¿Qué es una herejía? Una desviación de la fe. Y apareció una herejía en el siglo II llamado los montanistas, porque el que lo dirigía era un tal Montano, y generalmente las herejías se les llamaba de acuerdo a aquel que lo promovía, que era el fundador de esa corriente. Por ejemplo, el arrianismo arriano, el pelagianismo pelagio. Ese hombre se llamaba Montano. Y la herejía de esta comunidad fue la siguiente. Esto no es para hoy. Esto lo dijo un famoso teólogo de la época. Y entonces, esta posición la iglesia la asumió por mucho tiempo. Hemos escuchado a San Agustín. San Agustín, doctor de la iglesia, incluso llegó un momento en que no creía en los milagros, en las sanaciones, en los dones carismáticos. Pero siendo obispo, después le tocó presenciar, ver milagros hechos por el Señor en su propia diócesis. Y San Agustín por eso escribió después un libro que se llama Retractaciones. ¿Cómo se llama? Y él se retracta. Y dice San Agustín, no, siguen ocurriendo los milagros hoy.
El Espíritu Santo sigue manifestando sus carismas en la iglesia. Pero sin embargo, esta posición la iglesia la tuvo durante muchos siglos. Hubo un momento en la historia de la iglesia donde no se hablaba del Espíritu Santo y su acción carismática en la iglesia. Se hablaba poco del Espíritu. Se hablaba del Espíritu Santo como un dato teológico. Se hablaba del Espíritu Santo en relación con su naturaleza divina, el Padre y el Hijo. Y lo mínimo que conoce un católico promedio sobre el Espíritu Santo, ¿qué es? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, siguió actuando en ella. Aunque no se hablara de esta dimensión, aunque no se le enseñara a los cristianos católicos la devoción al Espíritu, orar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siguió actuando. Y el mayor testimonio de esto son los santos a lo largo del tiempo. Los santos a lo largo de los siglos. Los santos que eran personas abiertas al Espíritu Santo. Su acción no se apagó. Porque díganle al que tiene al lado, el Espíritu Santo no se va. Díganse al que tiene atrás y adelante también, el Espíritu Santo no se va. Él siguió actuando en la iglesia. Un poco encajonado, Él no se va. Amén. Él es el alma de la iglesia. Lo que puede pasar, hermanos, es lo siguiente. El Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo no muere. Lo que puede pasar en el camino es lo siguiente, lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguen el Espíritu. Apagamos el Espíritu. Lo que puede pasar es lo siguiente, es lo que dice Pablo en Efesios 4:30. No entristezcan el Espíritu Santo. Entristecemos al Espíritu. Lo que puede pasar es lo siguiente, lo que dijo San Esteban mientras lo estaban martirizando, lapidando, y él dijo a sus verdugos y a los que le escuchaban en Hechos 7:51, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Lo que puede pasar en el camino es, nos resistimos al Espíritu Santo. Amén. Por eso, la renovación carismática católica no muere, porque el Espíritu no muere. Pero lo que puede pasar en el camino es, o que apagamos el Espíritu, o que lo conquistamos, o nos resistimos a su acción. ¿Y qué pasó en la iglesia, hermanos? El Espíritu Santo siguió suscitando momentos de renovación en la iglesia. Cuando la iglesia tuvo crisis, en las grandes crisis, el Espíritu Santo siempre suscita grandes santos. Y hubo momentos de renovación de la iglesia, como San Francisco de Asís y los franciscanos, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y los carmelitas, San Ignacio de Loyola y los jesuitas, la compañía de Jesús y sus misioneros. Pero vamos a ir más adelante y ya van a entender por qué toda esa historia, que es parte de nuestra historia. Voy a ir al siglo XIX, voy a dar un brinco bien grande, al siglo XIX. ¿A cuál siglo vamos? Y aparece una monjita en Italia llamada Elena Guerra. ¿Cómo se llamaba? Beata Elena Guerra, el día de hoy. Resulta que esta monjita, a finales del siglo XIX,
Ella es religiosa pasionista, después funda una congregación que se llama Oblatas del Espíritu Santo. Esta religiosa, allá en Lucca, Italia, empieza a recibir del Señor ciertas mociones. El Señor le empieza a hablar. A esta monjita, el Señor no le habla en visiones, sino que le habla internamente. Pero ella al principio como que se resiste porque no sabe si es cosa de ella o si es del Señor. Pero después el Señor le dice: soy yo, Elena, quien te está hablando. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Oigan esto. El Señor Jesús a Elena Guerra le empezó a decir lo siguiente: Elena, en la iglesia se hacen todas las novenas a los santos. Pero ¿quién hace la novena? A quien hace los santos, al Espíritu Santo. En la iglesia se predica de los santos, pero ¿quién predica? De aquel que hace los santos, del Espíritu Santo. Y el Señor le empieza a decir esto a Elena Guerra. Le empieza a hablar de que es necesario que la iglesia vuelva al Espíritu Santo. Por eso, Elena Guerra después diría: hay que volver al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vuelva a nosotros. Hay que volver al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo vuelva a nosotros. Y resulta que el Señor le dice a Elena Guerra: Elena, escribe lo que te digo al Papa. Y Elena Guerra empieza a escribir lo que el Señor le dice, y escribe 14 cartas al Papa León XIII, el Papa de la época. Bueno, aquí no se ha borrado. El Señor le dijo a Elena Guerra: ¿quién hace la novena que yo mismo instituí? ¿Sabe cuál fue la novena que Jesús mismo instituyó? Pues la novena de Pentecostés, la preparación a Pentecostés. Entre Lucas 24:49, permanezcan en Jerusalén, perseveren en la oración hasta que venga el poder de lo alto. Y Hechos 2:1, hay exactamente 10 días. Y entonces, el Papa León XIII empieza a escuchar lo que le escribe Elena Guerra. Oigan esto. Y el Papa León XIII, movido por los escritos de Elena Guerra, escribe un documento a la iglesia en 1895 pidiendo que el año siguiente, 1896, se haga en todas las parroquias del mundo la novena de Pentecostés. Pero como que la gente entendió mal y solo hicieron la novena ese año, y en 1897 no lo hicieron. Y entonces el Papa León XIII escribe en la historia de la iglesia la primera encíclica del Espíritu Santo en 1897. Divino Espíritu. La primera encíclica en toda la historia de la iglesia. Y el Papa León XIII exhorta en esta encíclica a la iglesia a que hay que volver al amor, al Espíritu Santo, a que hay que invocar el Espíritu Santo. Y le dice a los teólogos, a los pensadores: escriban sobre el Espíritu, pero para la gente sencilla, para el pueblo, porque dice el Papa León XIII, hay tratados intratables. Y entonces, el Papa escribe la primera encíclica al Espíritu Santo. ¿Y qué más sucedió? Movido por los escritos de Elena Guerra, el Papa León XIII va a hacer un acto profético el 1 de enero de 1901. Y lo que va a hacer el Papa León XIII es lo siguiente: entre la noche del 30 de enero de 1900
Y el 1 de enero de 1901, el Papa León XIII consagra el siglo XX al Espíritu Santo con aquel himno: Ven Espíritu Creador, y consagra el siglo XX al Espíritu Santo. Y algunos le han querido llamar como el siglo carismático, el siglo XX. Sucede esto, sigue la historia. Y en 1943, el Papa Pío XII escribe una encíclica que se llama Cuerpo Místico. ¿Cómo se llama? Y en esa encíclica, oiga, después de siglos, aparece la palabra carisma. ¿Cuál palabra aparece? En un documento de la Iglesia. Y dice el Papa Pío XII dentro de su encíclica que los carismas no se oponen a la Iglesia institucional, a la Iglesia jerárquica como tal. Y aparece la palabra carisma. Después del Papa Pío XII, vino otro Papa muy querido, el Papa Juan XXIII, hoy San Juan XXIII. Es elegido en 1958. Y el 26 de abril de 1959, el Papa Juan XXIII, ¿sabe cuál es la primera persona que beatifica en su pontificado? La primera persona que beatifica es a Elena Guerra. Y le da un título. Y le dice: Elena Guerra es la apóstol de la devoción al Espíritu Santo. Cuando una santa tiene este título, póngale atención, porque tiene un papel importante en la historia de la Iglesia. Santa Faustina, apóstol de la Divina. Santa Margarita, apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a los Sagrados Corazones. Santa María Magdalena, apóstol de los apóstoles, ¿sabían? Recibe ese título en la Iglesia, Santa María Magdalena, porque fue la primera que Jesús resucitado se le apareció y le dijo: ve y cuéntale a los míos. Bueno, es que Jesús es inteligente, ¿no? Se le apareció primero a una mujer, porque sabía que así se iba a difundir más rápido la noticia, ¿no? Y el Papa Juan XXIII le da este título a Elena Guerra, apóstol de la devoción al Espíritu Santo. Y escuchen, hermanos, porque esto tiene que ver con nosotros como carismáticos. ¿Cuántos carismáticos hay aquí? Juan XXIII, en 1961, convoca el Concilio Vaticano II. Y entonces dice San Juan XXIII esta oración al Señor en su convocación: renueva, Señor, en estos tiempos los prodigios de un nuevo Pentecostés. Y convoca el Concilio Vaticano II, que es clausurado, cierra el 8 de diciembre de 1965 por Pablo VI. Y el Concilio Vaticano II vino a ser, decía el cardenal Suárez, como un Pentecostés para la Iglesia. Y en el Concilio Vaticano II aparece y se trata el tema de los carismas, de la acción del Espíritu en la Iglesia. Se trata el tema de los laicos y el papel de los laicos en la Iglesia. Y ese tema fue un tema muy importante. Algunos estaban de acuerdo, otros no, pero el Espíritu Santo quería eso en la Iglesia. Y hubo un cardenal que fue muy determinante en el Concilio Vaticano II, que después sería
nombrado por Pablo VI como el primer asesor o acompañante de la renovación carismática a nivel mundial, el cardenal León Joseph Suenens. Y él insistió en que los carismas siguen actuales en la vida de la iglesia, en que no hay contradicción entre la dimensión carismática de la iglesia y la dimensión institucional o jerárquica. Y cuando hablo de la dimensión institucional, como fría, como una mera costumbre y tradición. Y empezaron a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y a preguntarse, ¿por qué no podemos vivir lo que narra el libro de los Hechos hoy? Queremos vivirlo. Y se reunieron ese fin de semana, 16, 17, 18 de febrero del 67, aproximadamente 29 jóvenes universitarios, y ese fin de semana, no todos, la mayoría tuvieron la experiencia de lo que llamamos bautismo en el Espíritu Santo, de lo que llamamos ¿cómo? La experiencia de ese Pentecostés personal, comunitario, y a partir de ese fin de semana, según el dato histórico, arrancó la renovación carismática católica en todo el mundo. Se fue extendiendo como fuego sobre paja. Fue como una explosión de Pentecostés. Y al día de hoy no hay un dato exacto porque la acción del Espíritu no se puede encerrar en datos y en estadísticas exactas, pero se sabe que más de 120 millones de católicos han tenido la experiencia de cambiar, de renovar su vida gracias a la renovación carismática católica. Amén. ¿Eso no obra del Espíritu? Sí lo es. Y la renovación carismática surge de una manera muy particular. No tiene fundador ni fundadores. Oigan esto. No tiene fundador ni fundadores. El fundador de la renovación carismática se llama Espíritu Santo. Y a partir de ahí, servidores, a partir de ahí, pues se extiende esa corriente por el mundo. El beato Pablo VI, el Papa Pablo VI, acoge a la renovación, la recibe, y rápidamente hubieron otros momentos proféticos en el camino. Por ejemplo, en mayo de 1975, Pablo VI se reúne con líderes carismáticos de todo el mundo. Y ahí dijo palabras muy importantes, como que la renovación es una suerte para la iglesia, es un chance para la iglesia. Como que esa renovación, dijo Pablo VI, es una lluvia de dones para la iglesia. Y dijo palabras muy importantes. Después vino San Juan Pablo II. ¿Cuántos aman a San Juan Pablo II? Y en 1981, allá en los jardines del Vaticano, el Papa Francisco tuvo un encuentro con líderes carismáticos de todo el mundo y fue cuando dijo su famosa frase, no sé si la han escuchado, pero dijo San Juan Pablo II ese día: larga vida a los carismáticos. Ingrid. Dígale que tiene al lado, que el Señor te dé larga vida. Tienes la conciencia que te asusta. Después vino Benedicto XVI. Benedicto XVI, gran papa, un santo. Benedicto XVI, uno de los teólogos más grandes de estos tiempos, ¿sabían? Y Benedicto XVI también acogió la renovación, dijo muchas palabras importantes, como que la renovación ha recordado a la iglesia la actualidad de los dones y carismas. Vino después el Papa Francisco. ¿Sí?
Y el Papa Francisco, pero antes del Papa Francisco, hay un hecho histórico importante en la renovación. En noviembre del 2013 hubo una consulta de líderes en Belén, Israel. Y ahí estos hermanos se reunieron para escuchar qué quiere el Señor de la renovación hoy. Se reunieron líderes de todo el mundo. Y resulta que ahí tuvieron una experiencia y el Señor les habló y dio una palabra profética que resonó en todo el mundo. Y el Señor les dijo: renovación, han perdido el poder, vengan a mí. Han perdido el poder, vengan a mí, nos dijo el Señor. Y la renovación en estos últimos años ha ido experimentando un despertar. Viene el Papa Francisco y nos ha dicho palabras muy importantes, como el 1 de junio del 2014, nos ha dicho: no enjaulen al Espíritu, no sean controladores de la gracia, sino dispensadores de la gracia, no sean aduana del Espíritu, y nos ha llamado a la unidad, y nos ha recordado: ustedes son una corriente de gracia, y nos ha reafirmado en la identidad, y nos ha dicho: lleven el bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia. Y viene el jubileo que fue el año pasado, los 50 años de la renovación carismática católica. Y ahí el Señor dijo palabras muy importantes. Y ahí el Señor siguió guiando la renovación carismática. Yo tuve la gracia de estar allá en el jubileo. Y recuerdo que en la audiencia general de apertura de la celebración de los 50 años de la renovación con el Papa Francisco, el 31 de mayo, el Papa Francisco dijo estas palabras. Ahí había muchas personas en la plaza de San Pedro. Algunos tomaban fotos, otros se tomaban selfies. Habían muchos carismáticos y turismáticos. Y el Papa Francisco va a empezar su audiencia general y dijo estas palabras que a mí me impresionaron en ese momento. El Papa Francisco dijo con su autoridad: invoco hoy una efusión abundante de los dones del Espíritu Santo. Cuando el Papa dijo esas palabras, yo levanté las manos y dije: Señor, lo quiero todo. El Papa Francisco, sobre él hay una promesa: lo que haces en la tierra, lo que deshaces en la tierra. Y dijo el Papa Francisco: invoco hoy una efusión abundante de los dones del Espíritu Santo. Por eso, hermanos y hermanas, el nuevo Pentecostés ya está entre nosotros. El nuevo Pentecostés ya está aconteciendo. El nuevo Pentecostés ya está entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ha pasado el jubileo, el año pasado, y estamos hoy aquí. Escuchen, hermanos, ¿por qué toda esta lectura histórica? Hemos visto el ayer, hoy estamos aquí, pero el Señor nos invita hacia mañana, hacia adelante. Después del jubileo, ¿qué? Después de los 50 años de la renovación, ¿qué sigue? El Papa Francisco, el 3 de junio, allá en Roma, en el Circo Máximo, dijo lo siguiente:
Es un momento para detenerse y reflexionar. Yo les diría, es el momento para seguir adelante con fuerza, dejando atrás el polvo del tiempo que hemos podido acumular, agradeciendo lo recibido y enfrentando lo nuevo con la confianza en el Espíritu Santo. Y yo quiero dejarles unas palabras claves de lo que sigue aquí hacia adelante en la renovación carismática católica. Primer palabra, docilidad al Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera palabra? Docilidad. Vamos a ver, díganlo más fuerte. ¿Cuál es la primera palabra? Ese día, allá en el Circo Máximo, en la vigilia de Pentecostés con el Papa Francisco, hubo un momento de oración muy fuerte, de efusión, de Pentecostés. Fue impresionante ver al Papa Francisco levantando las manos, orando con nosotros, orando por nosotros. Y hubo una profecía en ese momento a través de Patty Mansfield, junto al Papa Francisco, confirmada por el Papa Francisco ahí presente. Y el Señor dijo a través de Patty Mansfield lo siguiente: levanten sus ojos y miren que los campos están listos para la cosecha. Y si ustedes me obedecen, y si obedecen las mociones de mi espíritu, verán infinitamente más de lo que pueden pedir o imaginar. Me encanta cómo define a Dios. Y dice el Papa Francisco, Él es la eterna novedad. ¿Quién es Dios? Hay más por delante. Su misericordia se renueva cada amanecer. A mí me encanta un texto del libro de Josué, en el capítulo 13, versículo 1. Ustedes saben que Josué fue el discípulo de Moisés, joven discípulo de Moisés, y le tocó dirigir la conquista de la tierra prometida. Josué 13:1 nos presenta esa escena. Josué 13:1, capítulo 13, versículo 1. Ya habían realizado gran parte de la conquista de la tierra prometida. Y dice Josué 13:1, Josué era viejo y entrado en años. ¿Cómo era Josué? Y quizás Josué había pensado, ya es hora de retirarme, ya es hora de jubilarme. Quizás por lo que Dios le va a decir. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Dice Josué 13:1, Josué era viejo y entrado en años, mas Yahvé Dios se le apareció y le dijo, Josué, ya sé que eres viejo y entrado en años, pero aún queda mucha tierra por conquistar. Vuelva a ver al que tiene a su derecha o a su izquierda un momento, ¿sí? Y díganle, yo sé que eres viejo y entrado en años. Yo sé que eres viejo y entrado en años. Pero agréguele, pero aún queda mucho por conquistar. Amén. Gloria a Dios. En tu nombre hay poder, hay amor, en tu nombre hay amor, hay amor, en tu nombre hay amor. Hemos visto maravillas que nos alegran en tu nombre hay amor, sanación, liberación y tu gran amor, en tu nombre hay